Ya, ahora sí. ¿Me escuchan y todos? ¿Me ven? Eh, Entonces, sí, y también ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿Ven el dibujito que hay ahí enfrente? Sí. sí, Ya, perfecto. ¿Qué profesor, tal? ¿Y la escritura también se ve? Sí, se ve. Dime. ¿por qué en la otra clase pasada nos pasó digamos, la fórmula de Mura o del movimiento Rectilíneo uniforme MURUA? acelerado, ¿sí? ¿Por qué lo hice? ¿Sí? ¿En qué sentido? Así, ¿tienes alguna duda con respecto a eso? No te entiendo. O No, es porque, que me dijo, ya. ¿Por qué me enfoqué en pasar esas ecuaciones? Por lo siguiente, porque en el movimiento parabólico, finalmente, bueno, el movimiento parabólico me refiero a esta curvita que hay acá, ¿ya? Esta se compone en dos tipos de movimientos. Una en el eje X, que es hacia la derecha en este caso, y otra en el eje Y, ¿ya? Por ejemplo, esto lo vas a ir entendiendo bien ahora, hoy día, ¿ya? Entonces sabemos que hay un movimiento en el eje Y en el eje X. Imaginemos aquí que tenemos una gravedad de 2 metros sobre segundo al cuadrado. En vez de 9,8 o de 10 que generalmente se tiene, en este caso va a ser de 2, ¿ya? Como habíamos mencionado, en el eje Y, la posición se va a determinar según bueno, el I final va a ser igual a I inicial, más la velocidad en I por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y en el caso del X, va a ser X final, va a ser igual al X inicial, más la velocidad en X por el tiempo y nada más, porque la aceleración solo está en la horizontal. O sea, perdón, la aceleración solo está en la parte vertical, no está en la horizontal. ¿Ya? Por eso en la ecuación de posición del eje X no se cuenta la aceleración, porque no hay aceleración en ese sentido. Ya, por eso mismo me había enfocado en esas ecuaciones, porque al finalmente un movimiento parabólico, de nuevo, tiene movimiento tanto en el eje Y como en el eje X, y cada ecuación va a depender de la aceleración de gravedad, tanto si es que hay o si es que no hay. En este caso solo hay aceleración de gravedad en la vertical, ¿ya? Mientras que en la horizontal se mueve a velocidad constante, ¿ya? Entonces, en sí, yo hice este ejemplo para mostrarles todo lo importante a seguir, ¿ya? O cómo voy a despejar, cómo obtengo los datos, qué es lo importante de todos estos movimientos, ¿ya? Entonces, en sí, primero que todo, tengo un proyectil, un balón, cualquier cosa, que se está lanzando a una velocidad de 18 metros sobre segundo, ¿ya? Con un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, mis datos corresponden a que mi velocidad inicial, que generalmente se escribe de esta manera, y con un vector acá, es igual a 18 metros sobre segundo, ¿ya? Y tengo un ángulo que generalmente se escribe así, ese es el θ, un ángulo de 30 grados, ¿ya? Entonces, para poder obtener todos los datos necesarios para este tipo de problemas, lo que necesitas primero es descomponer la velocidad inicial que tú tienes, de tal manera de obtener lo que es la velocidad en Y, que es la vertical, y la velocidad en X, que es la horizontal, ¿ya? Esos son los ejercicios pasados de la guía pasada que tuvimos, ¿ya? Que en este caso, si yo quiero obtener mi velocidad en X, yo sé que la velocidad en X va a corresponder al vector que está acá, ¿ya? Que ese es el vector adyacente a la velocidad, ¿ya? Es decir que aquí lo único que tengo que hacer es que la velocidad inicial por el coseno de teta, ¿ya? Eso está todo esto al final es ¿cómo se llama? Es una identidad trigonométrica que simplemente ya está despejada, ¿ya? Originalmente es así, ¿no? ¿Ya? En este caso, mi velocidad en X entonces va a ser igual a 18 por el coseno de 30 grados. Acuérdense que este ángulo de acá, esto es θ.
¿ya? Coseno de 30 grados. Al tiro sé que por calculadora o por conocimiento nomás el coseno de 30 grados es 0,5. Entonces esto al final da como resultado de que la velocidad en el eje X es de 9 metros sobre segundo. ¿Ya? Voy a revisarlo por si me equivoco, porque siempre me falta que me equivoque, y me equivoqué. Ya me equivoqué. El coseno de 30 grados es 0,87. El seno era el 0,5. Entonces 0,87 por los 18 metros sobre segundo es de 15,6 metros sobre segundo. ¿Ya? Voy a ver si hay alguna duda. Chat. Dice, profe, llegué tarde y no entiendo qué está haciendo. Ja, ja, ja. ¿Subirá a la clase acá? Sí, la subiré. No te preocupes. Lo único que estoy haciendo es cómo obtener los datos necesarios para resolver estos tipos de ejercicios de movimiento parabólico. Donde dije que en el eje vertical en el eje vertical funciona según esta ecuación y en el eje horizontal según esta ecuación, porque el movimiento parabólico consta de dos movimientos, uno verticalmente y otro horizontalmente. ¿Okay? Y ahora lo único que estoy haciendo ahora mismo es obtener los datos de velocidad en el eje X y en el eje Y. Y eso es simplemente descomponiendo el vector que tenemos acá, este de acá, ya que la velocidad, este de acá, ya que la velocidad en Y va a ser la vertical y la velocidad en X va a ser la horizontal. ¿Cómo la obtengo? Descomponiendo el vector de este de aquí, que es el de velocidad inicial. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de cómo descompuse este. Cualquier duda me dicen mientras yo descompongo la velocidad en I. Yo sé que la velocidad en I corresponde a este vector de acá, ¿ya? Que es el cateto opuesto a este triángulo, a este triangulito que está ahí. Obviamente, dejando todo sucio, acuérdense que esto es, al final, forma un triángulo. Y según las identidades trigonométricas correspondientes, yo puedo obtener estos catetos. El BI, que en este caso que es la velocidad en I, es el cateto opuesto. ¿Ya? Que al final, acuérdense que es que sabemos que en este caso el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, sí, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la velocidad inicial. El cateto opuesto es la velocidad en I. Y el seno y el ángulo es nuestro ángulo correspondiente, que son los 30 grados. Al final, esto, en resumidas cuentas, esta hipotenusa lo pasa al otro lado, ¿no es cierto? Y quedaría todo como que la velocidad en I va a ser igual al cateto, o sea, a la hipotenusa, en este caso es mi velocidad inicial, por el seno de 30 grados, o sea, el seno de θ, que es lo mismo que 30 grados acá y 18 metros sobre segundo acá. Eso mismo, exactamente lo mismo, lo hice en el ejercicio anterior, o sea, en la velocidad en X, solo que ya estaba despejado. Es por si había una duda con respecto a eso, ¿ya? Entonces, 18 por el seno de 30 va a ser igual a, en este caso, el seno de 30 si es 0,5. Sí. Así que esto nos da 0,5 y 18 por 0,5, que es lo mismo que 18 dividido en 2, nos va a dar 9 metros sobre segundo. ¿Ya? Es decir, que mi velocidad de la componente X, o la velocidad horizontal, es de 15,6 metros sobre segundo, y mi velocidad vertical es de 9 metros sobre segundo. ¿Ya? Y eso lo obtuve a través del procedimiento que hice recién. No sé si quedó alguna duda ante eso, que eso es el tema de... perdón, voy a... Digo que me hablan justo en clase. Qué interesante. Ya. No sé si quedó alguna duda ante eso. Profesor, Dime. Ahí sí. pero digamos, estos movimientos que se van a producir en el eje, en la parte vertical y horizontal, ¿son proporcionales o improporcionales o no tienen proporción? ¿Cómo proporcionales? O sea, si es que uno es... ya. Si es que son proporcionales. Proporcionales son proporcionales al ángulo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Bastián,
Bastián, ya Basti, perfecto. Sí. Estas velocidades van cambiando según el ángulo de disparo, ¿ya? Si por ejemplo aquí tuviese en vez de 30 grados, tuviese 45, ¿ya? ¿Cuál crees tú que aumenta? ¿La velocidad vertical o la velocidad horizontal? La velocidad vertical. La velocidad vertical, exactamente. Eso lo puedes ver según el tamaño de los vectores que voy a decir a continuación. Por ejemplo, yo sé que según esto, el vector X sería este acá, ¿no es cierto? Y el vector Y sería este. Pero en el segundo caso, tendría un vector X mucho más pequeño. En el caso del BI sería mucho más grande. Sí. Entonces, la proporción entre la velocidad vertical y la velocidad horizontal va a depender directamente del ángulo, como también va a depender de la velocidad inicial que tenemos acá, ¿ya? Porque si este número de acá fuese mayor, el procedimiento que tuviésemos acá sería también mayor. Si en vez de Entonces, 18 fuese 20, tendríamos números mayores de resultado. o sea, la proporción depende básicamente del ángulo, ¿Sí? del ángulo, Del pero ángulo y de la velocidad de lanzamiento. y la velocidad del lanzamiento. Claro. Ya. Es muy buena pregunta, Basti, te pasaste. Bien. ¿Qué más? Ya, entonces al final obtuvimos recién lo que es los datos de la velocidad vertical y la velocidad horizontal. Ahora voy a pasar a borrar porque ese procedimiento ya está hecho. Upsi. Y yo sé que, entonces, borro. Entonces, como dato, sé que mi velocidad en X es de 15,6 metros sobre segundo y mi velocidad en Y es de 9 metros sobre segundo. ¿Ya? Estos datos son súper importantes porque al final con estos podemos obtener lo que es podemos reemplazar los datos en cada ecuación. Porque ya tenemos nuestra velocidad en Y y tenemos nuestra velocidad en X. ¿Ya? Así que ya teniendo esto claro, podemos completar nuestras ecuaciones de movimiento. Teniendo en consideración que según mi sistema de referencia, mi Y positivo es hacia arriba, mi X positivo es a la derecha, y donde empieza el movimiento es mi origen, es decir, donde está mi X0 y mi Y0, puedo completar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Es decir, aquí ya puedo decir lo que es la fórmula. Las fórmulas son, yo sé que la ecuación de movimiento de mi eje horizontal, que sería X, va a ser igual a X final, es igual a X inicial, más la velocidad de X por el tiempo, ¿ya? Donde yo sé que mi X final la desconozco porque es lo que me gustaría obtener. Mi X inicial, como dije que mi origen está justo en el lanzamiento, mi X inicial va a ser 0, en este caso. Más la velocidad en X, que ya es lo que tuvimos, que es lo que tenemos acá, va a ser de 15,6 por el tiempo. El tiempo sigue siendo variable porque todavía no me pregunto, no me he preguntado nada sobre el tiempo, sino que lo dejo como variable. Esa es mi ecuación de movimiento, ¿ya? En el caso del eje vertical, mi Y final va a ser igual a mi Y inicial, que en este caso va a ser 0, todavía porque estoy hablando justo antes de lanzarse, o más que nada justo al lanzarse, perdón, más la velocidad en Y, que va a ser de 9 por el tiempo. Ay, me confundí, ya bueno, por 9 metros sobre segundo por el tiempo. Aquí, súper importante, como yo mencioné que mi eje Y es positivo hacia arriba y yo sé que la gravedad va hacia abajo, significa que la gravedad es negativa, ¿ya? Así que en vez de poner un más aquí, pongo un menos. Menos la velocidad de gravedad, que sería los 2, en metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Eso es debido porque al final nuestra ecuación, acuérdense que era de modo y final, y es igual a inicial, más la velocidad de y por el tiempo,
más la gravedad por el tiempo al cuadrado, todo eso sobre 2. ¿Ya? Que al final lo único que hice es reemplazar los datos. Profesor, Sí, mi velocidad de es 9 y mi gravedad es 2. Dime. pero entonces, digamos, en la ambas ecuaciones, el tiempo es como una variable. Sí, es una variable que al final nos va a ayudar ¿cómo decirlo? Estas dos ecuaciones nos va a describir la posición del balón, del proyectil, perdón. ¿Ya? Eso, a medida que voy avanzando, vas a entenderlo mejor, ¿ya? Ya, ahora, lamentablemente me confundí en algo. Déjenme un segundo. 3, 9 por 3 va a ser 27, 7 al cuadrado. Ay, claro, me confundí. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Mira, es que yo había puesto todos estos números para que calzara justo el 0, pero bueno, ahí vamos a ir viendo qué va a pasar. Denme un segundo, que necesito calzar un número para que me dé bonito. Si esto es 9 por el tiempo, por tiempo al cuadrado, necesito un número que 9 por 3. O sea que 9 por 3 va a ser 27. ¿Qué número por 3 al cuadrado? 3 al cuadrado 9. Necesito que la gravedad sea en este caso, de 9. Ya. Porque al final sería 18 menos 2, 9, no. Sería que sea 3, ya. Voy a hacer un cambio para que todo quede mejor, ¿ya? En vez de la gravedad que sea de 2, voy a hacer que sea de 6. ¿Qué cambia acá entonces? Va a cambiar que aquí voy a tener una gravedad de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, acuérdense, al tiro les digo, estos datos son importantes que los pongan. Yo no los voy a poder poner por el tema de espacio, ¿ok? Para que quede todo más grande y quede más claro. Pero aquí tengo que poner los metros sobre segundo, por ejemplo, aquí tengo que poner metros sobre segundo al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero yo los voy a evitar para que ustedes puedan entenderlo más mejor. Por el tiempo más 6 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Finalmente, dejándolo todo más compacto, todo más resuelto, mi I final entonces va a ser igual a 0 más 9 por t más 3 por t al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hice? Dividir el 6 dividido en 2 nomás. Y me dio 3, abajito, ¿ok? Entonces un 9. Y aquí es un menos, perdón, no era más. Menos y menos. ¿Por qué el menos? Porque la gravedad es hacia abajo, ¿ok? Bien. ¿En qué nos ayuda a tener estas ecuaciones? Finalmente es para describir el movimiento del proyectil. Es decir, si por ejemplo yo hiciese una tabla que me indicase, me imagino que saben lo que son las tablas de posición versus el tiempo, ¿no? Que es el I acá y el tiempo acá. ¿Alguien no sabe lo que es eso? ¿Todos tienen claro lo que es eso? Díganme ¿Qué sí, cosa, díganme no, díganme cualquier cosa. Dime, Basti. qué cosa dijo que tenemos que tener claro? ¿Qué es una tabla de posición versus el tiempo? ¿Es algo para calcularla? ¿Es para ver con la diferencia o comparar las variables? Claro, Dentro al de una final ecuación. es describir el movimiento, en este caso, solo en este caso, describir el movimiento a través de datos. ¿Ya? La tabla al final lo único que nos separa es los datos. Cuando digo una tabla de posición versus el tiempo, significa que yo estoy tomando en cuenta el dato de posición, que sería en este caso, el eje Y, o la altura más que nada, y el tiempo. Por eso digo posición versus el tiempo en este caso, o altura versus tiempo. Donde, por ejemplo, eh, voy a tomar en cuenta solo lo que quiero hacer ahora, es completar esta tabla de posición de altura versus el tiempo, ¿ya? Para describir qué altura va teniendo el proyectil a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Yo sé entonces que mi I final va a ser igual a 0 más 9 por t menos 3 por t al cuadrado, ¿no es cierto? Eso significa, si yo quiero completar mi tabla de datos, necesito saber, eh, en qué, tomando en cuenta los segundos que serían 0
1, 2, 3, 4 y 5, lo que tengo que hacer es ir reemplazando el tiempo en mi ecuación de movimiento, ¿ya? Es decir, si yo quiero saber la altura al segundo, o en el segundo t igual un segundo, ¿ya? En el tiempo igual a un segundo. Yo sé que al final lo único que tengo que hacer es reemplazar mi variable de tiempo y reemplazarlo por el valor de 1. Es decir, mi i final va a ser igual a 0 más 9 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. Eso me va a dar 9 menos, me va a dar como 9 menos 3 por 1 al cuadrado va a ser 3. Y eso es igual a 7. Perdón, no 7, 6. Nada que ver. Es igual a 6. Eso significa, borrando todo esto para que quede un poquito más claro, que cuando se lanzó el proyectil, maldición, ¿qué estás haciendo? Anda acá, espera. Eso significa, perdón, se entró una borrita. Eso significa que cuando se lanzó el proyectil y pasó un segundo, es decir, aquí en t igual un segundo, el proyectil tuvo una altura de 7 metros. Por eso dice que mi i es igual a 7 metros. Es decir, si yo ya sabía que en el tiempo cero, antes de que cuando se lanza, mi altura es de 0, al segundo 1 entonces mi altura va a ser de 7 metros. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Aquí hay una... Profe, era Perdón, era 6. seis. Perdón, muy bien. Ya, por lo menos se ve que están atentos. Muy bien, 6, toda la razón. 6 metros, muchas gracias. Ya. Y bueno, Profesor, me alegro que me diga. Dime. pero en el caso, no sé, nosotros que nosotros lancemos, ejemplo, un objeto pesado, la altura sería menor. No sé, en ejemplo, digamos, nosotros lanzamos un bolaco o una bola de fierro. Ya. Si lo ponte alguien que tiene menor fuerza, va a tirar, el bolaco va a tener menor, Ten digamos, cuidado menor ahí, altura. Basti, porque no importa el peso de los objetos, siempre van a caer a la misma con la misma aceleración. ¿Ya? Acuérdate de eso. Todo objeto, no importa que si es que tenemos una pluma y tenemos, por ejemplo, un balón de bolos, sin considerar el roce del aire, ambos van a caer con la misma aceleración, por si acaso. Recuerden, siempre tienen que acordarse de eso. Por eso mismo yo siempre estoy hablando en conceptos de velocidad y de aceleración. ¿Ya? Ya, bien. Entonces al final, tomando eso. Eso es en el caso del eje Y. ¿Qué pasa en el caso del eje X? En el eje X tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya, esto va a ser en t igual a un segundo, entonces. Yo sé que mi x final va a ser igual a 0 más la velocidad que tengo en el eje horizontal, que es de 15,6, por el tiempo, que en este caso va a ser de un segundo. Eso va a ser igual, entonces, a 15,6 metros. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando pasó un segundo, el proyectil avanzó de manera horizontal 15,6 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos indican estas dos ecuaciones? Nos indica que cuando pasa un segundo, el proyectil avanza, se desplaza en altura 6 metros y de manera horizontal se desplaza 15,6 metros. Todo eso en un solo segundo. Upsi. Ahí está. Todo eso en un solo segundo. ¿Qué pasa a medida que voy cada vez más, ¿cómo decirlo? Espera, ¿está bien esto? Algo me falta. Algo me falta. No. Hay algo que me falta. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Que al final eso es lo que es el movimiento parabólico. Es un movimiento simplemente considerando dos variables, que es el eje Y y el eje X. Necesito saber si es que tienen alguna duda
Profe, Dime. ¿qué pasaría en un caso, digamos, no sé, ocurriera, en el caso, por ejemplo, alguien está lanzando un objeto, pero este objeto influye ahí un poco en lo que es el roce del viento? ¿Qué pasaría? ¿Tendría una distinta velocidad a un objeto o cómo sería? Ya. Cuando tú estás, claro, aquí lo que te está confundiendo es el tema del roce del aire. Cuando estamos hablando de cinemática, estamos hablando del movimiento de los cuerpos sin considerar el roce del aire. Cuando quieras considerar el roce del aire, ahí estamos aplicando ecuaciones que son mucho más complejas. Aquí estamos hablando de lo básico, ¿ya? Que es decir, hablando sin roce del aire, con gravedad constante, con un tamaño constante de las partículas, todo de manera que no varíe, ¿ya? Y una vez teniendo esto claro, cuando ya quieras llevarlo a un nivel mucho más complejo, así como lo hacen, por ejemplo, las personas de la NASA, ahí tenéis que considerar todo lo posible. ¿Y qué va variando? Va variando la aceleración, por ejemplo, va variando según el tamaño del proyectil, según el viento, según la densidad del viento, según la velocidad del viento en el momento. Hay hartas variables que se pueden considerar, pero aquí lo que nosotros estamos considerando es en un espacio vacío, donde no hay viento, donde no hay aire, y que solo haya gravedad afectando el movimiento. No sé si te quedó más o menos claro, Basti. Sí, me quedó claro. Y también, profe, otra consulta. Dime. Es en el caso de la sección de gravedad. En el caso de Dios, si la sección de gravedad es en el plano, o sea, en mi sistema de referencia, se va para arriba, ¿sería negativo o positivo? No entendí bien. Sí, pero me estás preguntando cuándo cambia con qué sistema de referencia tiene otro símbolo la gravedad, ¿no es cierto? Eso es lo que me Sí, estás algo así. preguntando. Ya. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, que mi sistema de referencia es hacia abajo, ¿ya? Que mi I positivo es hacia abajo, la gravedad sería positiva y mi velocidad en I, que está yendo hacia arriba, ahí sería negativa, que sería de menos 9 metros sobre segundo. Ese es en el caso de que mi sistema de referencia sea de I positivo hacia abajo. ¿Entendiste? Ah, sí. Ya, perfecto. Profe. Profe, Dime. supongo que esto termina cuando llega a cero la distancia, ¿no? Este movimiento termina, muy buena pregunta y es claro, es lo que voy a abarcar ahora. El movimiento termina una vez que la altura llega a cero nuevamente. Y ahí es donde ya no avanza más. ¿Ya? Les aviso al tiro. Si se llega a terminar la clase, accedan con el mismo código y la misma clave, ¿ok? Para ahí tener un poquito más de tiempo. Obviamente voy a dar como unos 20 minutos más, o si es que están con más motivación, un poco más de rato. Pero si se llega a cerrar la clase, por favor, entren de nuevo y ahí vamos a cumplir la hora, ¿ok? Basti, ¿alguna otra duda? No, profe. Ya, ¿alguien más con alguna duda? Ya, no parece que no. ¿No? Chat, no, todo bien. Ya, entonces al final lo único que nos hace, que nos ayuda a esto, es describir el movimiento según la altura de un proyectil y según cuánto vaya avanzando, horizontalmente, ¿ya? Entonces así podemos ir describiendo distintas componentes. Si por ejemplo yo siguiese resolviendo esto, si siguiese resolviendo lo que es la altura de el proyectil. Es decir, quiero calcular ahora cómo va a ser la altura del proyectil al segundo 2, 3 y 4. ¿Ya? Quiero ver en t igual 2 segundos, t igual 3 segundos y t igual 4 segundos. ¿Ya? En t igual 2 segundos, acuérdense que sería mi i final, sería igual a 0, más los 9 por 2, siempre me voy a escribirlo como 9 por 2, menos 3 por 2 al cuadrado, que esto al final es 9 por 2, 18. 18 menos 3 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 12. Esto me da como i final, me va a dar de
18 menos 12, ¿está bien? Sí. 18 menos 12 ya sería 6, ¿no es cierto? Wow, posible. Ah, aquí está la confusión que tenía. Ya, mejor todavía. Mejor. 18 menos 12 es igual a 6. ¿Qué pasó aquí? Si es que alguien me puede escribir. ¿Mm? Necesito saber, escríbanme, ¿por qué cresta en un segundo me dio 6 metros y a los 2 segundos también me dio 6 metros? Me habré equivocado, no me equivoqué. No le puso, no ¿Por está qué de dividido en subida y dos. bajada? ¿Mm? Porque va de sub 6 y de bajada 6. Claro. Profe, Dime. A no ser que me haya equivocado en un cálculo, no me haya dado cuenta. Si es así, alguien me dice, por favor. La fórmula ¿Ya? ¿Qué fórmula? tiene que estar dividida en dos, no tiene que No, ir es que de eso 12. ya lo dividí en 2. Aquí era, antes de la gravedad dije que era 6. Lo dividí en 2 ya y quedó como 3. Entonces no es eso. ¿Ya? Sí, ya. Pensando, y ya entonces el cálculo está bueno, está totalmente bueno. Pucha, es que todo lo había planeado según que calzara de alguna manera, parece que fallé el cálculo. Dime. En el cálculo anterior fue, en el primero que hice, cuando ¿El primero? considera t igual a 1. Sí, porque ahí puso 3. Acá. Sí, No, pues está bien, se pues. supone. Al final esta es mi fórmula. Esta es. Que es 3 por t al cuadrado. Antes me había dicho que era 6 por t al cuadrado dividido en 2. Y 6 dividido en 2 es 3. Entonces me quedaría como 3 por t al cuadrado. No es tema de ecuación, no es tema de fórmula. Es por otra cosa. Profe, Dime. ¿puede ser porque ya pasó su altura máxima? Exactamente. Es eso. Y eso lo voy a escribir cuando recuerden, entren de nuevo, pongan el mismo código, pongan la misma clave. Y ahí vamos a tener otros minutos más para seguir la clase, ¿ok? Así que ahí nos vemos de nuevo.